Saludos, queridas hermanas, amigas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que me gustaría compartirla, ya la habíamos hablado con un grupo de hermanas y también en mi meditación personal de la palabra, pues le he estado dando bastante vueltas a esto y le doy gracias a Dios porque creo que me ha dado un entendimiento para poder mejorar nuestra calidad de crianza a nuestros pequeños. Todas las que podamos tener de alguna manera influencia con ellos, podemos aprender. Está en Efesios 5:1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, algo que es carente de ética, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y este es el versículo que me gustaría meditarlo, hablarlo. Está 5:6, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Cuando habla acá de nadie os engañe con palabras vanas, habla de que no nos dejemos engañar por los que quieren justificar estos pecados. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces acá estamos entendiendo que nadie puede desobedecer si antes no recibió una orden. Nosotros hemos tenido que saber cuál es la orden para ser desobedientes. Y acá habla de los hijos de desobediencia, o sea, ya son hijos, pero que decidieron no obedecer. Cuando nosotros aceptamos algo, una justificación de un pecado o simplemente toleramos algo, de alguna manera estamos participando con ellos en ese pecado, en ese mal hábito, en algo que ellos están mal delante de Dios y simplemente por una justificación, por esas palabras vanas, nos convencen o simplemente pues estamos aprobando lo que ellos están haciendo cuando no decimos nada, ¿no? O cuando simplemente lo aceptamos, a veces con un simple mover la cabeza afirmando lo que ellos están pues justificando. El 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, ¿qué es lo que va a hacer la luz? La luz lo que hace es iluminarlo todo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos, no toleremos las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que reprenderlas. Cuando alguien vemos que está haciendo algo incorrecto, está pecando, está haciendo o siguiendo un mal hábito y no lo reprendemos, estamos participando también en las obras infructuosas de las tinieblas. Esto es algo claro, tenemos que reprenderlo, tenemos que decirlo, siempre la palabra por delante, siempre nosotros vamos a cubrirnos con la palabra. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice así. Y por supuesto nuestro testimonio también tiene que estar ahí, porque si no, no vamos a tener autoridad. Si nosotros estamos igual que ellos o peor que ellos, ¿cómo vamos a corregir algo? Por eso es importante que nosotros pues nos fijemos cómo estamos andando. Y acá mismo dice, en el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, todo, sea un pecado de muerte o sea algo pequeño, algo que
por ejemplo, un niño o un niño hace que está mintiendo, vamos a justificar eso, vamos a decirle, vamos a mirarle y saber que él está diciendo una mentira y no le vamos a reprender, no le vamos a decir nada. Ahí de alguna manera estamos justificando y estamos también aprobando o estamos participando también allí, pero la palabra de Dios dice que reprendamos. Entonces tenemos que decirle, tenemos que exhortarle en toda bondad, justicia y verdad, ¿no? Eso es lo que nos habla la palabra, con misericordia y verdad, porque nosotros también en algún momento estuvimos igual que ellos, pero tenemos que hablar porque esa es parte de nuestra naturaleza de luz, somos hijos de luz. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? Va a mostrar el pecado porque va a estar iluminando lo que está allí oscuro en tinieblas y nosotros tenemos simplemente que manifestar eso con la palabra. La palabra es luz, es lámpara a nuestros pies. En el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, sea grande, sea chico, sea viejo, sea joven, sea un niño que ni siquiera quizás sabe hablar, pero ya está con sus majaderías. El 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, o levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El 15, perdón, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, tenemos que saber lo que el Señor quiere. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que el Señor quiere, vamos a andar con diligencia, vamos a andar despiertos, vamos a andar alertas y no vamos a ser como los necios que simplemente ven pasar el mal y ni cuenta se dieron. Se van a preguntar, quizás, ay, ¿qué pasó acá? ¿Cuándo fue esto? O sea, no se van a dar cuenta. Simplemente nosotros tenemos que ser protagonistas, tenemos que estar ya adelante, tenemos que estar viendo, tenemos que estar diligentes. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos porque sí, el enemigo no descansa, no descansa. Me gustaría ir a Proverbios 9:7. Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Acá simplemente dependemos de Dios, hermanos o hermanas. Dependemos de Dios porque sí, a veces vamos a encontrar gente muy terca que simplemente entraría este versículo que dice que no tiremos las perlas delante de los cerdos, porque vamos a estar hablando y dando y exhortándolos y se pueden burlar, se pueden simplemente mofar, pueden hasta insultarnos. Entonces tenemos que ser sabios. Por eso acá la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y tenemos nosotros que andar en esa verdad. Cuando andemos en esa verdad, simplemente el engaño no va a venir. Y vamos a discernir a quién estamos hablando. Una persona que lo va a recibir. No tiremos las perlas delante de los cerdos. En Eclesiástico, me gusta mucho el libro de Eclesiásticos, habla en el capítulo 38, dice, caballo sin amansar se vuelve terco, se vuelve salvaje. Y el hijo dejado a sus anchas se desboca, o sea que sale terco. El hijo dejado a sus anchas se desboca, sale terco. Acá nosotros simplemente no podemos dormirnos, tenemos que andar con diligencia porque si no, el caballo se va a desbocar. Va a ser salvaje si no hay alguien que lo doma. Acá ponen un ejemplo, se pone un ejemplo allí.
Y nuestros hijos, si no hay una corrección, no tendiste tu cama, pues hay que estar ahí atrás de ellos, que tienda la cama, que bote la basura, que si comió y dejó de tirar la comida, que la recoja. O sea, son detalles de hábito. Yo estoy hablando de hábitos en este momento, pero hay otros pecados más fuertes que nosotros tenemos que estar con diligencia. No podemos tolerar eso. No lo podemos simplemente porque allí estamos siendo participantes. El Salmo 50, 19. Salmo 50, 16 en adelante dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tenemos que estar íntegros primeramente delante del Señor. Cuando hablemos algo, tenemos que verdaderamente estar a cuenta con Dios. Porque imagínense con qué autoridad podemos hablar si estamos haciendo lo mismo o pues no estamos bien, nuestra relación con Dios está quebrada y nosotros vamos a estar corrige y corrige y el Señor nos va a reclamar. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Qué tremendo es esto. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. A veces, pues nos ha chocado cuando nos dicen algo. Nos pueden corregir, alguien nos puede corregir, de repente, sí estoy equivocada. De repente sí, Dios mío, yo estoy mal, háblame Señor, de repente estoy mal, Señor. Quiero tener esa humildad, ese estado de humildad es algo, yo creo que es algo divino. No viene del hombre, no viene de acá, no es terrestre, es algo que viene de Dios y que siempre estemos en esa posición de humildad para que sepamos y entendamos cómo estamos delante de Dios y con esa autoridad y con esa seguridad vamos a hablar, porque el Señor nos está, como decir, dándonos esa puerta abierta, dándonos cabida para que podamos hablar. Y acá dice en el 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tenemos que tener cuidado, porque sí, la palabra de Dios nos exhorta a que reprendamos el pecado. No podemos quedarnos callados. Si el Señor nos pone en una posición, nos pone al frente de algo, con la palabra por delante, no tenemos que estar religiosamente el versículo tal, el capítulo tal. No necesariamente tiene que ser así. El Señor nos va a dar la sabiduría. Dice que el que no tenga sabiduría, pídale al Señor. Y el Señor nos va a dar la gracia y el favor para hablarlo. Y si cae mal y uno pues está tratando de hacerlo lo mejor posible, igual puede ser que la persona se ofenda, pero no es una razón. No es una razón para que no hablemos, porque ¿qué es lo que hace que toleremos algo? Que tengamos temor de que la otra persona se ofenda, de que la otra persona se entristezca, de que la otra persona nos deje. Ese es el temor que tenemos. ¿A quién estamos agradando nosotros? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién vamos a rendir cuentas? ¿A Dios o al hombre? Y yo sé que el Señor a su tiempo va a honrar eso. Y quién sabe si habremos rescatado el alma de una persona del infierno. Si avanzamos un poquito, el Salmo 51, 10. 51, 10 en adelante. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cuando tengamos ese corazón limpio, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, vamos a
a poder enseñar a los transgresores sus caminos. Cuando tengamos ese espíritu correcto delante del Señor, yo creo que con más autoridad y con más confianza vamos a hacerlo. Y eso es la parte que yo creo que tenemos que trabajar, porque no podemos dar y entregar algo que no tenemos. Por eso es que muchas veces nuestro crecimiento demora, porque primero tenemos que justamente ir creciendo nosotros, y como lo habíamos hablado aquí en Efesios, que seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces cuando andemos así, imitando a Dios, qué haría nuestro Señor cuando estaba caminando acá? ¿Qué haría Él si ve esta situación que yo estoy? Yo estoy segura que el Señor nos respondería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar ante algo? Él, Él nos va a guiar, Él nos va a hablar. Simplemente estemos con nuestros oídos atentos a su voz, con nuestros ojos mirando lo que Él quiere decirnos, cómo Él nos guiaría, y usemos nuestra imaginación para verlo a Él, para entenderlo a Él, para escucharlo a Él. Usemos y sumerjámonos en la palabra para que simplemente guiados por su consejo vamos a mejorar o vamos a ayudar a que estas almas sigan creciendo, crezcan en el conocimiento de la verdad, y que nosotros lógicamente andemos con sabiduría y andemos diligentemente, porque como nos dice la palabra, los días son malos, los tiempos que vivimos tenemos que aprovecharlos, hermanas. No podemos dormirnos, y yo creo que el Señor en su sabiduría nos está hablando, nos está aconsejando, y vamos a andar como hijas de luz. Sean bendecidas.